Pero lo primero, las víctimas de Adamuz. María Eugenia Vilche, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, José Manuel. Que han pedido la paralización inmediata del tráfico ferroviario en España ante lo que consideran el riesgo de nuevas roturas de carril. Sí, la decisión la han tomado después de conocer el contenido de esa carta que el presidente de la CIAB, de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Ignacio Barrón, le envió al presidente de Adif la semana pasada, en la que se advertían de carencias del sistema de detección de las roturas de carril. En esa carta la CIAB llegaba incluso a hablar en el informe de riesgo sin mitigar y enumeraba la falta de fiabilidad de los medios de auscultación que tiene en este momento Adif y la falta de monitorización también de los avisos para detectar de forma temprana las roturas. Ante ese informe, en el que se dice que Adif inspecciona la vía para prevenir fallos, pero no contempla sistemas para detectar las roturas una vez que se producen, las víctimas han enviado un requerimiento. La asociación, a través de su abogado, de Antonio Benítez Hostos, ha enviado un requerimiento a el ministro Óscar Puente, al presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, y a la presidenta de la Agencia Estatal Ferroviaria para que tomen medidas. El ministerio ya ha dicho que pues el transporte ferroviario en España es completamente seguro, que más de 200 millones de viajeros han utilizado el tren desde el 18 de enero y que el Ministerio pues no puede aportar más valoraciones, ya que el caso de Adamuz está judicializado. Esa es la respuesta del Ministerio a esta petición que ha hecho la Asociación de Víctimas en esta mañana, después de remitir esa carta con fecha de ayer a los cargos públicos del Ministerio y de Adif. Pues el abogado de la Asociación de Víctimas es Antonio Benítez. Señor Benítez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. José Manuel, muy buenas tardes. Encantado de estar por aquí con vosotros, con Ramón y María Eugenia también. Buenas tardes, Antonio. Ustedes, cuando han hecho llegar este documento al Ministerio, es porque están obviamente convencidos de que el transporte ferroviario no es seguro en España. Estos son palabras mayores que pueden resultar incluso, hay quien las puede considerar alarmistas. ¿Cómo lo valoran ustedes? Bueno, José Manuel, nosotros siempre, ¿no? Cuando hacemos algún tipo de comunicado desde la asociación, nos basamos en datos técnicos, en datos científicos, ¿no? Efectivamente, ha habido un comunicado por parte de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que es el organismo obligado a investigar administrativamente todo lo sucedido en el siniestro, y lo comunica directamente a Adif, que como sabemos es el responsable, la presidencia de Adif es el responsable del mantenimiento y la seguridad en nuestras vías. Nada más y nada menos se dice que dentro del procedimiento de Adif para detectar anomalías en la infraestructura ferroviaria no contempla un sistema dirigido específicamente a la detección de roturas de carril. Claro, esto supone una alarma para las víctimas, para nosotros en definitiva. ¿Por qué? Por dos cuestiones también fundamentales. Porque se producen nada más y nada menos que más de 100 roturas al año de la vía y que precisamente en Adamuz pasó esto. Es decir, ya se constata que la hipótesis que se está siguiendo en la investigación básicamente se reduce a una rotura de una vía 22 horas antes que no es detectada. La CIAF, efectivamente, como bien ha comentado antes María Eugenia, habla de un riesgo sin mitigar. Y sencillamente no entendemos desde el colectivo de víctimas que casi 6 meses más tarde, desde que se produjo el siniestro, y 4 meses desde que se sabe que no se detectó la rotura de la vía, parece ser que no se ha hecho nada, o a nosotros no nos consta que no se ha hecho nada más allá de mitigar y reducir la velocidad. Esto que nos dicen ahora por parte del Ministerio, que nos enteramos por los medios de comunicación, de que existen 200 millones de usuarios desde enero, nos preocupa aún más. Nos preocupa aún más porque quiere decir que 200 millones de usuarios desde enero se encuentran circulando, según indica la CIAF, con un riesgo sin mitigar. Evidentemente, esto unido, ¿no?, a las denuncias de diferentes sindicatos que están encima de la mesa, a elementos técnicos que ya conocemos, ¿no?, como la del informe policial de la Guardia Civil principal que se ha emitido hasta la fecha, en el que se indica falta de geolocalización de los trenes en caso de que se produzca el descarrilamiento. O incluso lo que todos los ciudadanos perciben casi a diario actualmente: retrasos, averías, paradas de trenes, incidencias constantes, traqueteos. Todo esto nos lleva efectivamente a solicitar la inmediata paralización para tratar de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Porque ustedes están, entiendo, convencidos de que un accidente como el de Adamuz, en las circunstancias actuales del sistema ferroviario, podría repetirse en cualquier momento.
O sea, nosotros no estamos convencidos de ello. Nosotros simplemente nos basamos en una alerta muy grave, consideramos muy grave, que hace la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Existe riesgo sin mitigar y hay sindicatos que están efectuando denuncias sobre el mal funcionamiento de la infraestructura, sobre el desgaste de las mismas y el no mantenimiento de estas, y en lo que se percibe constantemente del mal funcionamiento de la infraestructura que antes no pasaba. Luego, todo eso nos lleva a poner de manifiesto lo que ya advierte la CIAF, que existe un riesgo. Y cuando existe un riesgo, unido a todo lo que estamos comentando, tras haber 46 almas fallecidas y más de casi 300 víctimas, ¿no? Heridos, correcto, lesionados, todo esto evidentemente nos lleva a mantener o exigir que se produzca y se ejecute la máxima prudencia hasta que no se eviten este tipo de riesgos y se garantice técnicamente, se certifique técnicamente, que es lo que nosotros pedimos, que el ferrocarril es seguro. Antonio, buenas tardes. ¿Es normal que la CIAF, antes de que termine ese informe, envíe una misiva al Ministerio pidiéndole o informándole de esta situación? Ustedes ya llevaron el caso de Angrois. No sé si esto se produjo en anteriores ocasiones. ¿Y qué significa? Muy buenas tardes, María Eugenia. Bueno. Sí, efectivamente es fundamental lo que apunta. Esto no se había producido antes. Es decir, esta circunstancia en el que la Comisión de Investigación advierte de un error y lo comunica a la ADIF, no a la presidencia de ADIF, esto no se había producido en Angrois y no se ha producido antes. La Comisión lo que tiene la obligación siempre es de investigar, y una vez que concluya la investigación, llevar a cabo sus correspondientes conclusiones y sus correspondientes advertencias de mejora. En el seno de un procedimiento en el que todavía queda investigación por llevar a cabo, que se produzca esta circunstancia también nos ha alarmado sobremanera. ¿Y les ha respondido el Ministerio a la petición que han hecho? Porque esa petición está formulada desde ayer. No sé si a una petición de esa dimensión entiendo que hay que responder urgente. No sé si les han contestado ya. Sí, nos respondieron, la petición está formulada desde ayer por la mañana a primera hora y no hemos tenido ningún tipo de respuesta formal. ¿Ustedes plantean una paralización inmediata, también indefinida, hasta que la seguridad quede garantizada? Nosotros utilizamos el término temporal, temporalmente, y como bien dice, hasta que se certifique, no que no lo diga el Ministerio, no se certifique desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista pericial, que se han mitigado los riesgos vertidos por la CIAF, que las anomalías, los retrasos, las averías, las incidencias constantes, todo eso se ha solucionado y que los técnicos, no los políticos, digan que las vías y el tráfico ferroviario se puede llevar a cabo con una garantía de seguridad y fiabilidad para los ciudadanos. Hay una cosa que nos ha sorprendido, Antonio, de esa carta que ustedes envían, de ese requerimiento que ustedes hacen al Ministerio, y es el hecho de que digan que no tienen conocimiento de las acciones que ha realizado ADIF en la vía, en la mejora de la infraestructura ferroviaria después del accidente, salvo el hecho de que se haya rebajado la velocidad. ¿Cómo es que no se les ha informado o a qué tipo de información han podido ustedes tener acceso? Bueno, nosotros que lo indicamos también efectivamente en nuestro escrito, no tenemos información absoluta de que se haya llevado a cabo ningún tipo de medida. Y lo que nos llama mucho la atención, efectivamente, es que se había producido por la rotura de la vía, esto fechado el informe de la Guardia Civil de la Policía Judicial en marzo. Es decir, han transcurrido casi 4 meses, han transcurrido casi 6 meses. Desde que el accidente se produce y ya se saben las causas, pero y ahora la CIAF advierte de que existe un riesgo sin mitigar. O sea, de verdad que sencillamente no lo podemos entender. Pero es que, para colmo, repito, del Ministerio se indica por los medios de comunicación que hay 200 millones de usuarios desde enero que han tomado los trenes. No lo entendemos cómo en estas circunstancias se sigue manteniendo la red ferroviaria. ¿Saben ustedes, Antonio, si se ha cambiado el sistema de avisos? O sea, si se ha cambiado el grado de aviso de ese sistema. Recordamos que cuando se rompió la vía,
ese aviso no llegaba al grado suficiente como para que generara una respuesta por parte de los técnicos. ¿Saben ustedes si esto ya se monitoriza y se ha elevado o se ha reducido el margen para que pueda avisar cuando se produzcan casos como el de Adamuz? Pues no tenemos noticia ni constancia ninguna, pero en cualquier caso, si la CIAF dice o sea, ya no es que se apliquen, es que no existe, dice la CIAF, es que no existe un sistema para detectar la rotura del carril, sí para tratar de prevenir su rotura, pero no una vez que se rompen. Con lo cual, claro, nosotros, insisto, siempre nos ceñimos a cuestiones técnicas. No es que no se hayan implementado, es que no existe un sistema. Ese es el problema principal que nos pone tan alerta por parte de la CIAF. Riesgo sin mitigar. Casi 6 meses después del accidente, esto lleva a las víctimas de Adamuz a pedir la paralización inmediata del tráfico ferroviario en España. Antonio Benítez, abogado de las víctimas, muchas gracias por atender en directo la llamada de Radio Córdoba, de la cadena SER. Buenas tardes. Muchísimas gracias siempre a vosotros. Un abrazo.